nosotros estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, Julio. Bueno, pues tenemos el gusto de saludar y presentar a Diana Virgen González, quien es directora general de Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento de Manzanillo, para hablar de un tema muy interesante y que lamentablemente en esta época no se habla, no se acostumbra a hablar. En general no se acostumbra a hablar, pero mucho menos en esta época, porque pues es una época navideña y es época de alegría, de sonrisas, de compartir, pero no siempre es así. Lamentablemente hay familias que por algunos motivos perdieron a un ser querido en el año o están pasando por un momento muy crítico en su vida y enfrentan la depresión en esta época navideña. Y para hablar sobre este tema, sobre cómo identificar estos factores, estos indicios y cómo atender o brindar ayuda desde nuestra trinchera como familiares, como amigos, tenemos el gusto de saludar a Diana Virgen. Diana, te saludo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por este espacio y gracias por recibirnos. Oye, Diana, pues platícanos acerca de la depresión en época navideña, que para muchas personas, por increíble que parezca, es un tema tabú, porque no se habla de tristeza, no se habla de depresión en esta época. Al contrario, de lo que más se habla en el ambiente, en redes sociales, en todos lados, es de que hay que estar alegres, pero no siempre se puede estar alegre cuando se pasa por un momento difícil en nuestras vidas. ¿Cómo atender y cómo poder pedir ayuda a las personas que nos quieren, a nuestras familias, a nuestros amigos, cuando se enfrenta una situación de ese tipo de depresión en esta época? Bueno, sí, efectivamente, como bien lo dices, es algo de lo que no se habla. En general no se habla del tema, no se habla de salud mental, mucho menos de depresión decembrina, ¿no? Fíjense que la depresión decembrina no es un término formalmente reconocido como un diagnóstico médico. Los psicólogos, los psiquiatras, tenemos un libro, le decimos, como una guía en la que nosotros revisamos cuando hay algún tema de salud mental y no está reconocido, pero eso no hace menos importante que realmente esto suceda. Si bien no es un trastorno, es un estado de ánimo, de tristeza, que existe durante estas épocas. Esta depresión decembrina o depresión blanca, como le llaman en algunas ocasiones, está vinculado a factores emocionales, a factores sociales que se intensifican durante esta época. ¿Por qué? Porque tenemos la presión de ser felices. Es que durante diciembre y enero tenemos que ser felices sí o sí. Es como una presión social y sin embargo no todos lo pasamos igual. Al término del año, algunas personas se dan cuenta que no lograron cumplir lo que se habían propuesto, otras personas perdieron un familiar, se divorciaron o tienen otro tipo, un duelo a lo mejor por alguna mascota, se alejaron de alguna amistad, perdieron el trabajo. Entonces, esto puede incluir, puede generar estrés, más las expectativas sociales, los gastos, la presión por estar con los familiares, que a veces no quiere estar la persona con los familiares, no la pasamos tan bien, o la presión de estar con cierto grupo de personas que a lo mejor es más obligación que un gusto. Te saludo, Diana, y te agradezco que converses con nosotros esta mañana. Los que somos ochenteros, tú eres mucho más joven que nosotros. No sé si te acuerdas de un actor, Robin Williams, que fue un símbolo en el cine del mundo. Había una película de un doctor, Patch Adams, que fue de sus personajes muy célebres. Para mí, Robin, me parece que es uno de los símbolos del tema de la depresión. Una persona que se veía sumamente feliz en el exterior y que cuando nos enteramos, pues, que había terminado de la forma en que terminó Robin, pues la verdad son cosas que no las esperas. Las personas que luego simulan de esa manera, Diana, nos hace muy difícil poder detectar quién está atravesando por un momento de depresión y cómo le hacemos para ayudar. Pero si pudiéramos encontrar algunos elementos que nos permitan identificar que una persona está pasando por un momento de depresión y que pudiera estar en riesgo su vida, ¿cómo le hacemos? ¿Qué elementos tomamos y cómo le podemos ayudar? Ok, bueno, primero, tal vez también soy ochentera, solo represento menos edad. Pero sí, claro que hay personas como este actor. Miren, el tema de la depresión está siempre presente. Tenemos más personas cercanas a nosotros con temas de depresión de lo que nos imaginamos. Solamente que
Sí, efectivamente no se ve, no siempre se ve. La depresión no es como nos lo pintan, ¿no? Que una persona que siempre se ve triste, que no se quiere levantar, que es notable pues su tristeza. No es así. La depresión tiene muchas caras. La depresión puede verse en una persona que empieza a subir de peso, en una persona que duerme menos de lo que dormía o duerme muchísimo más o pierde peso sin hacer una dieta, un régimen, un cambio de alimentación, una persona que de repente llega muy seguido tarde a su trabajo, una persona inestable emocionalmente o que se enoja fácilmente, entonces, o que rompe en llanto fácilmente, no siempre se ve, pero bueno, hay algunas cosas que nosotros podemos revisar. Si empiezas a tener problemas de sueño, que duermes más o duermes muy poco, es decir, insomnio, pon atención. Si las cosas que haces y no te generan un gusto, un placer, y antes sí lo hacían, pues ya es un foquito rojo. Si te empiezas a aislar de las personas que tú quieres, también es un poco rojo, es un foco rojo. Si empiezas a sentir tristeza profunda, que nada lo pasa, que nada te puede hacer sentir mejor. A veces estamos tristes, decimos, bueno, voy a salir a caminar, voy a salir con mis amigos y me siento mejor, pero una persona que está con depresión, por más que salga, pues no, el sentimiento siempre sigue ahí. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, ir a nuestros servicios de atención psicológica. En el Ayuntamiento de Manzanillo, la presidenta está muy interesada en el tema de salud mental. Entonces, regularmente o históricamente es el DIF quien se encarga de la atención psicológica y lo tiene. En el DIF de Manzanillo existen psicólogos que pueden ayudar, pero también como parte de impulsar este tema de hablar de salud mental y normalizarlo, y no hablar de salud mental desde la enfermedad, de cuando ya tienes que ir a un psicólogo a una consulta, pues creamos un área de salud mental comunitaria, donde el enfoque es promover la salud mental, promover los hábitos saludables en temas de salud mental, no solamente en temas de salud física, ¿no? Entonces, algo que es bien importante es no confundir la depresión decembrina, que les digo, como tal, médicamente no existe, pero como personas sabemos que existe, o sea, lo sentimos, y que esta depresión decembrina puede pasar, o sea, termina cuando terminan estas fiestas, por ahí de enero ya retomamos nuestras actividades, estas presiones económicas, sociales, el tema de nostalgia, de duelo, pues empiezan a pasar y entonces retomamos nuestra vida normal. Y ya el próximo año, en diciembre, cuando volvemos a encontrarnos con las mismas circunstancias y nosotros no hemos hecho tampoco nada como para cambiar la forma o nuestra percepción o perspectiva de las cosas, pues podemos volver a tener este estado de tristeza, ¿no? Pero si pasan más de 2 semanas y yo sigo así, es momento de ir a un psicólogo, es momento de ir a un médico, es momento de atenderse. No es necesario que crezca esto, nadie tiene por qué sufrirlo. Incluso yo podría decir, bueno, pues es que es normal que en estas fechas te sientas un poco tristes. Sí, claro, puede suceder, pero nadie tiene por qué sufrir. O sea, tú puedes acudir a una atención psicológica y decir, no me siento bien, y entonces empieza a trabajar en ello. No tenemos por qué normalizar el sufrimiento. Oye, sobre todo como tú lo comentas, ¿no, Diana? Si no te sientes bien en casa o es a un amigo que está cambiando sus comportamientos, sus hábitos, a lo mejor que era una persona que salía mucho a la calle y de pronto se empieza a guardar mucho, ya no sale, empieza a cambiar ciertos comportamientos, es importante acercarse y platicar con ellos. Y la verdad, Diana, cuando es año nuevo, siempre todas las personas por excelencia lo que pedimos es salud. Salud, pero nos enfocamos, entra enero y los gimnasios a reventar, los centros deportivos a reventar y nos preocupamos más por la salud física, pero dejamos de lado muchas veces la salud emocional, la salud mental, y es muy importante también trabajarlo, pues en este próximo año, ¿no? Yo creo que sería una de las metas, ¿no? Trabajar más en el interior, más en lo emocional, más en lo mental, que también en lo físico es importante, pero me parece que es más importante trabajar en las emociones. Diana, para las personas que nos sintonizan y que nos preguntan dónde acudir, es en el DIF, ya no lo dijiste, pero algún teléfono, dirección a donde puedan acudir para consultar a estos psicólogos.
Te lo podría pasar, no me lo sé, pero sí te los puedo pasar. El DIF, en las instalaciones del DIF del municipio de Manzanillo, ahí están los psicólogos, no hay como mucho pierde para eso. Y también tenemos el Departamento de Salud Mental Comunitaria, que está ubicado en Tapeixtles, en el jardín de Tapeixtles, en lo que es la concha acústica abajo. Ahí tenemos el Departamento de Salud Mental Comunitaria. Si bien ahí no se dan consultas psicológicas, ahí sí podemos referir y podemos orientar. También Diana, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Un gusto. Bueno, pues oye, rapidísimo mando saludos, gracias a Diana Esael, dice la directora, gracias por las recomendaciones, Julio tiene toda la razón, no todos viven la Navidad de la misma forma y hay quienes sí se deprimen o se sienten tristes y como dice Diana, la presión social de que tenemos que estar bien y disimular nuestras emociones. Jessica Lisset, saludos, dire, buen día, Jessica, excelente información. Miguel Terrazas Villarreal, le mandamos un abrazo a la gente en Durango, buen día, saludos a Jesús Llanos y a Julio. Para las personas también que nos ven, Julio, y que ya escucharon, por ejemplo, la recomendación de la directora en este municipio de Manzanillo, que ya está a cargo del tema de salud, Diana Virgen González, además de directora general de Bienestar Social. Bueno, la recomendación es para quienes nos ven en otras partes del país y dicen, ok, yo siento depresión, tengo un problema que ahora que están conversando, pues acuda por favor con un especialista. Casi en todos los estados y en casi todos los municipios ofrecen un servicio de salud gratuita. Los sistemas DIF estatales, los sistemas DIF municipales, Julio, tienen pues la posibilidad. Si usted atraviesa por un momento de depresión, de ansiedad, busque por favor un especialista. Siempre es importante ponernos en manos de un especialista y en estas épocas donde se acentúa aún más la depresión, Julio, me parece que es sumamente importante buscar ayuda más allá de conversar con los amigos, ¿no? Y no echen saco roto estas recomendaciones porque muchas veces uno dice, se me va a pasar y no se pasa, entonces puede escalar, entonces es importante acercarse sí con los amigos, con los familiares de confianza, pero sobre todo con los expertos en la salud emocional, en la salud mental, que son los psicólogos y ellos pueden darte una luz, orientarte en este camino de la depresión.